La justicia es igual para todos. ¿Quién no recuerda estas palabras del hoy emérito hace 10 años? Un sketch que pasará a la historia pues como lo de la guerra de Gila. Oiga, es el enemigo que se ponga. O las famosas empanadillas de martes y 13. Que la justicia no es tan ciega como aparenta es algo que podemos comprobar a diario, prácticamente en todos los países europeos. Por ejemplo, cuando vemos cómo la Fiscalía Suiza archiva una investigación porque los 100 millones de dólares, 100 millones, entregados al rey Juan Carlos, eran en realidad un regalo entre hermanos, claro. Definitivamente no es lo mismo ser rey, aunque seas emérito, que ser un simple plebeyo de Vallecas, de Alsasua o de Zaragoza. Que se lo digan a 6 jóvenes aragoneses, cuyo único delito es declararse antifascistas y haber estado cerca de un mitin de Vox. Cuidado, que es imposible en Europa ser demócrata si no eres antifascista. 6 años de prisión, 6. 3 por atentado a agente de la autoridad y otros 3 por un delito de desórdenes públicos, sin más pruebas que las siluetas que aparecen en unas grabaciones que la propia audiencia admitió que le resultó imposible identificar. ¿Cómo acaban 4 jóvenes condenados a 6 años de prisión sin pruebas? Solo necesitas un grupo de personas manifestándose, un atestado policial y un juez de ultraderecha. Esta es la historia de los 6 de Zaragoza. Para contarnos la versión de los hechos, que estamos convencidos de que es la real, nos acompaña esta noche Javier Aijón y Francho Aijón, uno de los 6 jóvenes condenados y su padre, miembro de la plataforma de Madres y Padres por la Absolución. ¿Cómo estáis y bienvenidos a La Frontera? Bien, muchas gracias por invitarnos. En primer lugar, contadnos el contexto de los hechos. Sí, pues básicamente, como bien has comentado al principio, Vox decide hacer un meeting en Zaragoza el 17 de enero, hace 3 años casi, y pues bueno, yo decido acudir por conciencia ideológica, por las razones que sea, decido acudir a una manifestación haciendo uso de mi derecho constitucional. Y la manifestación transcurre, obviamente hay cargas policiales y yo, pues cuando termina la manifestación, me voy con unos colegas a tomarme un café con leche, a un bar por ahí cercano. Mi sorpresa, pues cuando veo que entra la policía y nos señalan a 4 chavales, porque los otros 2 fueron detenidos pues, por la misma calle, pero no dentro del bar. Nos señalan a 4 chavales, acusándonos simplemente de haber participado en la manifestación. En un principio no nos decían de haber participado en ningún acto delictivo ni nada, y pues empieza la detención. Tú supongo que como padre, susto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, de hecho, yo vivo en Madrid y yo me entero porque su mamá me comenta que una amiga común le ha visto a Javichu cómo se lo llevaba la policía, y yo inicio con su mamá también, con Pili, una investigación de 24 horas porque no sabíamos dónde estaba nuestro hijo. Bueno, finalmente conseguimos averiguar, él consigue ya salir a las 24 horas. Mi pregunta fue clara: Javichu, ¿tú has hecho algo? Él me dijo no, ¿vale? Durante el proceso nunca han podido demostrar que fuera lo contrario, vaya. De hecho, todavía estamos más seguros de que jamás nuestro hijo ha hecho nada en esa manifestación de la que se le acusa, porque la policía hace un atestado a posteriori, como hace la detención, pero también entra en contradicciones en el juicio. El propio juez exculpa las contradicciones de la policía cuando es la única vara de medir en el juicio. Y como tú decías, el vídeo, hay unas siluetas que no son identificables, desecha la prueba, y cuando conseguimos un peritaje para el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el presidente, Francisco Javier Seoane, decide que esa prueba no la va a admitir con el peritaje hecho, porque aunque ellos no estuvieran ahí, podrían estar fuera del foco del lanzamiento de objetos. Entonces, cuando ellos encima añaden un año, ya no son 6, ya el Tribunal Superior añade un año más, 7 años. Y cuando ocurre esto ya es cuando empezamos a sospechar de que da igual lo que suceda aquí, nuestros hijos ya sirven como cabeza de turco. Paso 1. Manifestarse. Todo empieza el 17 de enero de 2019. Vox celebra un mitin en Zaragoza y ante ese mitin el movimiento antifascista convoca una concentración. Hay cargas policiales y heridos. La policía dispara pelotas de goma. Los manifestantes responden y la concentración se disuelve. Más tarde,
Terminada la manifestación, 6 jóvenes son detenidos en un bar cercano, 2 de ellos menores de edad. Son detenidos con violencia, a porrazos, incluso humillando a uno de ellos y obligándole a desnudarse en la calle, en enero. Y hay un elemento que se está repitiendo con escalofriante repetición, que es que el testimonio de un policía puede arruinar la vida de una persona, casi siempre gente joven. Sí, y bueno, a mí esto en general me ha supuesto problemas psicológicos, ansiedad, he tenido que ir al psicólogo pues, para poder sobrepasar el estrés de llevar un proceso judicial. ¿Qué coño me inocente. está pasando? ¿No? Claro. Es día normal y al día siguiente se me ha jodido la vida. Mi presunción de inocencia, en ningún momento he partido en el juicio siendo inocente para demostrar lo contrario, que es lo que creo que debería de pasar en un Estado de Derecho. Pero mi presunción de inocencia vulnerada por completo, mis derechos vulnerados, y obviamente es algo que te va carcomiendo por dentro. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto siendo inocente? ¿Cómo es posible que en una democracia del siglo XXI sigan pasando estas cosas? Y pues bueno. Paso 2. Atestado policial. Un año más tarde se celebra el juicio. Los jóvenes admitieron estar en la manifestación, pero no haber participado en los altercados. La única prueba de la acusación, las cámaras de la universidad, no pudieron demostrar su participación. Por tanto, solo quedaba la palabra de los policías que los detuvieron. ¿Y a quién creéis que dio veracidad del juez? Estremece de alguna manera ver a policías adscritos directamente ya a la extrema derecha, como Jusapol y demás, defendiendo que no se derogue la ley Mordaza. Claro, yo siempre pongo el ejemplo de la democracia más liberal del mundo, ¿no? Que es Estados Unidos, donde los policías tienen la obligación de grabar con cámaras que no pueden manipular su actuación. Aún así vemos lo que vemos, ¿no? En las imágenes cuando vemos a esos policías persiguiendo a afroamericanos, ¿no? y asesinándolos. Pero ellos tienen la obligación de tener todo ese equipo grabando minuto a minuto la actuación policial. Y en España estamos pues asistiendo a lo que tú dices, o sea, que de repente la policía no quiera ser grabada. Quizá porque cuando ha sido grabada hemos visto lo que hemos visto pues en los Mossos de Escuadra, las torturas en sus cuarteles y etc, ¿no? Y porque en España las gentes de izquierdas desde siempre parece que tenemos que estar pidiendo perdón o dando gracias porque no nos pase esto, ¿no? Hoy va a ocurrir algo importante, espero, y que también espero sea una especie de punto de inflexión en el que empecemos a darnos cuenta de que tenemos que organizarnos contra actos delictivos. Cuando un juez desatiende una prueba objetiva, está prevaricando, y cuando un policía miente como testigo, está delinquiendo. Es que nadie nos ha demostrado que nuestros hijos son malos y han hecho algo mal. Representamos desde esta tribuna la rabia y el dolor. Si algo es cierto, es que hay una sentencia de 2 penas máximas sin una corroboración de pruebas, de un juez que desestima la única prueba objetiva. Su labor es juzgar unos hechos, más allá de una idea ya preconcebida de si estuvieron allí, algo habrán hecho. Es intolerable que en una democracia europea asistamos a estas prácticas de abuso de poder. Para que incluso ese señor que está ahí replicando constantemente por lo bajo, como si fuera un niño de 6 años, un poquito de educación también vendría bien. Pero si le da vergüenza, no venga aquí. A ver qué nos cuentan estos antifascistas. Efectivamente, que es lo que hemos oído fuera. Y eso, señor, aparte de demostrar su catadura moral, demuestra hasta dónde usted quiere provocar. El origen de un caso como esta sentencia, ¿no?, está en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, que aprueba en solitario el PP en el 2015. ¿Cómo quiero acabar yo? Incidiendo con urgencia en que Unidas Podemos y el PSOE cumplan con el acuerdo de aprobar cuanto antes una nueva ley de seguridad ciudadana que garantice el derecho a la libertad de expresión y a la reunión y manifestación pacífica, que es lo que deseamos todos los aragoneses y todos los españoles. Es que es un problema cuando los vigilantes se convierten, ¿no?, en los tramposos. Y parece que en España, en este tipo de cuestiones que además se están repitiendo, ¿no?, son una concepción del orden antigua, que lo que no quieren son protestas respecto del desmantelamiento del Estado social, bien sea la ley Wert, bien sea un desahucio, bien sea el auge de la extrema derecha como plan B del capitalismo en crisis, ¿no? Siempre operan jueces, medios de comunicación, ¿no? Hemos visto, ¿no?, el ABC, ¿no?, una portada entera
planteando como si fueran el peligro, ¿no? El mismo día, un día después, ¿no?, de que nos enteremos de que hay un diputado que es un ladrón, Iván Espinosa de los Monteros. Bueno, pero además de que hay un diputado que es un ladrón, quiero decir, estamos hablando... la memoria histórica de este país es desastrosa, es desastrosa. El ABC se congratulaba en 1940 de la gran oportunidad que era para España la reunión entre Hitler y Franco. Todos estos medios no pueden ocultar un pasado fascista que han llevado, oye, con mucha dignidad, cuando les ha tocado ser fascistas, y ahora resulta que somos, insisto, las personas de izquierdas, los que hemos sufrido y los que hemos sido víctimas del atropello del fascismo, los que tenemos que volver a pedir perdón. Yo creo que no, yo creo que tenemos que levantarnos con mucha más dignidad. Yo decía que como padre sí quiero a mi hijo, pero como antifascista también quiero a mi hijo, y creo que tenemos que empezar a levantarnos desde ese lugar. Paso 3. Un juez de ultraderecha. Puede dar la sensación de que depende de quien juzgue, y es que, en este caso, al frente está el juez Carlos Lasala, que ya fue juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza durante el franquismo, hasta que un día se despertó demócrata. Javichu, parece que es una constante en las manifestaciones que hasta que no aparecen los antidisturbios parece que todo discurre pacíficamente y la gente expresando sus opiniones, pero aparecen los antidisturbios y surge la bronca. Sí, no, o sea, tampoco es mi trabajo criticar aquí la labor policial ni nada. Lo que sí que voy a hablar es que en esa manifestación concreta yo estuve, yo lo vi, fueron los primeros en cargar y punto. O sea, es verdad, y además que parece ser que hay como una doble vara de medir, ¿no? O sea, si eres antifascista o si eres de izquierdas o si formas parte del movimiento estudiantil eres peligroso, pero si eres un nazi en Chueca no eres peligroso. Entonces, esta doble vara de medir yo creo que habría que empezar a revisarla. Yo la manifestación, tal y como la viví, era una manifestación pacífica hasta que la policía cargó. Pues que lo hemos visto, la policía cargando en Vallecas, no cargando en Núñez de Balboa, la policía cargando en las marchas de la dignidad, no cargando con los nazis en Chueca, la policía cargando en las huelgas, no cargando cuando se manifiestan policías, incluso tirando petardos al Congreso de los Diputados. Parece que Europa, ¿no?, se convierte en la única fiabilidad jurídica de este país cuando ocurren este tipo de cuestiones. Sí, tenemos que buscar esos resortes democráticos y bueno, de hecho en Europa pues también tuvimos una reunión con eurodiputados. Estuvimos y fue muy interesante porque hubo una conclusión, ¿no?, que esto no es Polonia, que si en vez de en España esto sucediera en Polonia es más plausible que se interviniera de una forma más tajante, ¿no? Porque insisto que estamos hablando de la vulneración de derechos fundamentales. O sea, no es, en muchos periódicos se nos ha acusado directamente de delincuentes o dentro de la plataforma Cobijar delincuentes. Bueno, son nuestros hijos, me parece, en fin, todo tan gratuito. Pero no es solo esa idea que tienen ellos en el titular de llamarnos delincuentes. Es que la sensación que tenemos es que mi hijo ya era un delincuente cuando fue a la manifestación para ellos. Y por lo tanto, todo lo que le está pasando para ellos, imagino que es que se lo merece. Hay algo también que es especialmente preocupante, porque claro, veíamos esta semana que un coronel del CSIC, es decir, de los que están en la inteligencia de este país, pues da una manifestación en un centro nazi, ¿no? O vemos jueces de extrema derecha que mienten, está en la cárcel. El juez Alba, gracias a que un empresario entregó la grabación, si no, quien estaría en la cárcel es la jueza de Podemos, Victoria Rosell, ¿no? Vemos que los ladrones están infiltrados, ¿no?, en quienes tenían que perseguir a los ladrones. Y vemos que esta condena proviene de la sección sexta de la Audiencia de Zaragoza, que es la misma que avaló no investigar los crímenes del franquismo en la capital aragonesa. Sorpresa. Señor Carlos Lasala, es como yo llamo el pequeño negocio de jueces. Es un pequeño negocio de jueces en el que está su hermano también, herederos casualmente del provincial que fue su padre, que fue un juez del Tribunal de Orden Público franquista, ¿no?
bueno, pues si quedan dudas de los nexos que tienen con el fascismo, solo hay que pues, ir atrás en el tiempo y ver lo que sucedió en España tras la transición, ¿no? Ese periodo de impunidad ha hecho que muchas personas hayan sido y sigan prosperando dentro de algunos resortes del poder, pero y sobre todo, y esto es importante, porque también sabemos, no se publica, pero sabemos que según qué actas de funcionarios o cómo se llega a según qué lugares, se hace con señalamientos, ¿no? Es decir, tú y tú vais a ser los jueces del provincial y ya está, ¿no? Eso es de, bueno, pues eso, de país bananero, ¿no? Y además... De reino, un reino bananero. Sí, de reino bananero, efectivamente, con todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, creo que hemos sido bastante pacientes en este sentido. Creo que desde luego hay que hacerlo siempre desde la humildad y desde la paz y desde la tranquilidad, que es lo que yo intento tener ahora, aunque tengamos esta espada de Damocles encima. Pero creo que tenemos que ser muy tajantes y empezar a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Hace poco se hablaba de que eran arbitrarias las actuaciones de la policía y de los jueces, y yo creo que hay que ir más allá. No son arbitrarias, sino son ilegales y están cometiendo un delito, porque nosotros somos víctimas. Entonces, si no se asume que ellos cometen un delito, nosotros no podemos ser víctimas. Y que mi hijo esté en tratamiento psicológico ahora mismo, o que pueda perder su vida durante 7 años, o a saber lo que prospera en el Supremo, pues eso, desde luego, no es que no se lo desee a nadie, sino si encima es por un hecho no probado, y no está probado porque son inocentes, es todavía más doloroso. Paso 4. Condena. Aunque el tribunal dejó bien claro que no existen pruebas que acrediten que fueron los acusados y no otros manifestantes quienes agredieron a los antidisturbios, los 4 jóvenes mayores de edad fueron condenados a 6 años de prisión, 3 por desórdenes públicos y 3 por atentado a la autoridad, el castigo máximo. Los menores de edad fueron condenados a 11.000 euros de multa y 1 año de libertad vigilada. Y aunque todo pueda parecer parte de un gran absurdo, la sentencia fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y este no solo ratificó la sentencia, sino que añadió otro año de condena por lesiones y 20.000 de multa. Y así es como se condena a 6 jóvenes sin pruebas. Así es como personajes impunes y con un gran poder destrozan la vida de 6 familias corrientes. Además es que los espacios son espacios de defensa de la democracia. Un desahucio, la ley Wert, que expulsó a decenas de miles de jóvenes de la universidad, una manifestación antifascista que reclama cómo se trajo aquí la democracia, luchando contra el fascismo, luchando contra el franquismo. Y luego además a mí no me ha sorprendido, pero sí que no ha dejado de llamarme la atención la rabia que han expresado ante el hecho de que os haya invitado un diputado de Unidas Podemos, Pablo Echenique, al Congreso de los Diputados a unas jornadas sobre vuestro caso. A mí directamente, bueno, a los 6 que estamos acusados nos han llamado energúmenos, nos han llamado delincuentes. Es como, vamos a ver, no hay una sentencia firme y de hecho quiero esperar y quiero confiar en que el Estado de Derecho y la democracia en España puedan acabar triunfando y que en el Tribunal Supremo se pueda resolver, porque ya no es que no haya pruebas contra nosotros, es que la única prueba que hay está a favor nuestra, porque es el peritaje de las grabaciones de seguridad de la propia Universidad de Zaragoza. Pero sí, o sea, me gustaría confiar en que las cosas finalmente van a salir bien, porque soy inocente y porque no pueden salir de otro modo. No pueden salir de otro modo. Si una persona inocente va a la cárcel o se le sentencia, desde luego algo está funcionando muy mal en un Estado democrático. Da la sensación de que hay un intento de disciplinar, ¿no? Hay como castigos ejemplares con Juana, con Alberto Rodríguez, con Isa Serra, ¿no? Hay como una búsqueda de os vamos a castigar para que nadie se mueva. Sí, además yo creo que históricamente los movimientos fascistas y de ultraderecha tampoco es que han sido especialmente inteligentes, ¿no? en sus estrategias. A mí creo que son estrategias que lo que hacen es, por ejemplo, que la Isabel, la abuela se llama Isabel Serra también, que curiosamente, la abuela de Javichu, se haya convertido en una guerrera más. O sea, está yendo a las manifestaciones de pensionistas, ¿no? A nuestro alrededor ha habido mucha gente que ha despertado de esa
especie de equidistancia. Claro, porque hemos ¿no? visto, ¿no?, los ataques por parte de la derecha y de la extrema derecha, pero también habéis recogido muestras de solidaridad. Efectivamente, yo me quedo con eso, ¿no? O sea, me quedo sobre todo con la punta de lanza que puede ser que tanto figuras públicas como personas anónimas, como el caso de nuestros hijos, se las tengan que ver con una serie de personas que no obedecen a ningún tipo de criterio democrático y que, como decíamos antes, encima, para más INRI, son los que van a, en última instancia, condenar a nuestros hijos. Javichu y Francho, para despedirnos, tengo la sensación de que en nuestro país hay comportamientos judiciales y policiales ajenos al Estado de Derecho, por ejemplo, inventándose pruebas falsas contra Podemos. Hay gente que dijo, no, bueno, es que a mí los de Podemos no me gustan, contra los independentistas, no, es que claro, los independentistas catalanes, no, contra la pelea de Bar de Alsasua, diciendo, no, hombre, claro, es que Alsasua, ETA, y al final termina afectando a cualquier familia, o sea, cualquier persona, su hijo, su hija va a una manifestación que es un derecho constitucional y resulta que al día siguiente puede estar inmerso en una acusación que te puede llevar a la cárcel y a destrozarte la vida. Parece que tiene que haber un compromiso. Tiene que haberlo también porque muchos de esos jóvenes se encuentran que tienen padres que ponen en duda lo que hayan hecho sus hijos ahí, ¿no? Si criminalizamos lo que sucede en una manifestación y eso se queda como una especie de idea, al final los propios padres de muchos hijos se callan o van de lado ante una realidad muy cruda y muy fastidiosa, y es que sus hijos pueden ir a la cárcel por algo que no han cometido, ¿no? Porque la sentencia aboga sobre todo con el hecho de que si estuvieron en la manifestación, aun no pudiendo demostrar que lanzaran cosas, ya hicieron bastante estando ahí, ¿no? Y se lee, ¿no?, entre líneas, o sea, se lee literalmente dentro de la Estabas sentencia. allí, ergo eres culpable. Y eso que un juez se permita no pensarlo, que es como el caso de Juana Rivas, sino escribirlo, o sea, que se permitan escribirlo públicamente y decir públicamente que piensan eso es un problema doble. No solo son jueces con una ideología determinada que condenarán a todo aquel que no compartan, sino que además presumen de ello. Eso es muy peligroso porque además sienta jurisprudencia. Y entonces es que precisamente lo que has dicho tú, oyes a mí por ir a una manifestación antifascista, que bueno, podemos ser pocos o muchos o lo que sea, pero es que mañana en vez de una manifestación antifascista puede ser a unos chavales que están protestando porque no... Por la subida de tasas en la por universidad. La subida de tasas en la como... universidad, puede ser por cualquier cosa liviana y por simplemente haber pasado por ahí cerca, que es que dentro de los 6 había gente que ni siquiera había ido a la manifestación. Entonces, de verdad, es peligroso y es que tenemos que movilizarnos y tenemos que estar juntos porque a fin de cuentas al pueblo solo lo salva el pueblo. El otro día veíamos además en un desahucio que estaba la gente de Desocupa, es decir, gente con vinculaciones con grupos neonazis, confraternizando con la policía y con la Guardia Civil. Es que es preocupante. Es que son rasgos como lo que os ha ocurrido a vosotros, lo que os está ocurriendo, son rasgos que hacen dudar de la democracia. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, o sea, cuando lo ves desde fuera, que es verdad que yo tengo una ideología que de por sí es crítica con el Estado, incluso con el Estado democrático tal y como lo entendemos ahora, me parece demasiado poco participativo para lo que se supone que tiene que ser un Estado democrático, pero es que encima cuando lo ves desde dentro y sufres todas estas cosas es cuando te das cuenta de, es por eso por lo que no es participativo, es por eso que no quiere que el pueblo haga más referéndums o participe mucho más. No va a ser cosa que se nos ocurra que hay cosas que están mal hechas y hay que cambiarlas. Lo decías tú, no es que no quieran cambiarlo, es que están muy a gusto con lo que tenemos y lo que quieren es mantenerlo. Y los que molestamos, vosotros, nosotros, todos los que molestamos, o nos organizamos, que eso lo sabemos hacer muy bien, y juntamos nuestras grandes virtudes para poder derrotarles, o seguirán llevando a nuestros hijos a la cárcel. Y yo no estoy dispuesto a que mi hijo vaya a la cárcel, la verdad. Javichu, toda nuestra solidaridad desde nuestra humilde frontera y
Uno mira hacia atrás, los que pusieron el cuerpo fueron los que trajeron la democracia, y en cuanto nos descuidamos parece que los privilegiados regresan. Toda la suerte, vamos a estar muy atentos, y que sepáis que una parte importante de este país, los que siempre han peleado por la democracia, confían en vuestra inocencia y en vuestra razón. Gracias por acompañarnos y un fuerte abrazo a los dos. Gracias a ti, gracias a vosotros por traernos, de verdad. Un abrazo. Porque ya no es necesario ser un activista o un peligroso diputado de izquierdas. Hoy cualquiera puede acabar en prisión por manifestarse, por puro capricho. No es necesario ser de izquierdas para que esto te preocupe, porque manifestarse es un derecho y debe seguir siéndolo. Esa es la verdadera seguridad ciudadana.